Compañeros, muy buena tarde. Vamos a iniciar una nueva clase de métodos y técnicas de investigación social. En la última reunión que tuvimos, hablamos de las fases del método general del conocimiento. Y si se recuerdan, nos referimos primeramente a la fase sensorial y luego a la fase racional. Aquí nos quedamos. Entonces vamos a retomar nuestra explicación. Primeramente les voy a subir la presentación. Un momentito. Voy a quitar la cámara porque a veces se le olvida que lo están viendo. Vamos a ver eso. Bueno, vamos a ver nuestra presentación. Compañeros, pueden ver en su pantalla el tema fases del método general del conocimiento. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Pues les decía que en la última clase hablamos de... Bueno, primero se recuerda que hay tres fases: la fase sensorial, la fase racional y la fase de confrontación con la realidad. Hablamos de la fase sensorial y ahí ven una imagen que se refiere a las sensaciones. La sensación, percepción y representación. Esto ya lo explicamos. Luego ya pasamos a la fase de mayor comprensión del objeto que estamos estudiando o del fenómeno que queremos conocer, y comenzamos con el análisis. ¿Se recuerdan el análisis? El análisis es separar, es dividir, descomponer, desarmar mentalmente un objeto en sus partes, o una definición en sus partes. Y estudiamos separadamente cada parte de manera, pues, diferente grado de profundidad, de intensidad. Relacionamos las partes entre sí y la función que tienen en todo el objeto. Y precisamente les decía que lo que estamos haciendo con estas clases respecto a las fases del método científico es precisamente un análisis. Vamos por la segunda fase, que es la racional o la lógica. Y esta fase racional y lógica está compuesta también por diversos procedimientos, como el análisis, la abstracción y la síntesis. Estamos analizando estas fases. Ahora nos tocaba hablar de la abstracción.
Este paso es muy importante acá en la fase racional. Pues fíjense que nosotros tenemos separadas las partes del objeto. Y cuando comparamos y nos damos cuenta que unas partes son más importantes que la otra. Que hay partes que incluso que son secundarias en el objeto y otras que no se le pueden quitar al objeto. Entonces, fíjense ustedes que estamos realizando precisamente la abstracción. Nos damos cuenta cuáles son las partes comunes en todos los objetos que se denominan de determinada manera. Por ejemplo, ¿qué partes tienen todos los objetos que se llaman mesa? Hay algunos que no tienen algunas partes, que no tienen otras, y siguen siendo mesas. Pero hay partes que no, que la tienen todas las mesas. Y aquellas, hay partes que le dan la naturaleza al objeto. Y si se le quita esa parte, deja de ser ese objeto. Yo les decía en la última clase que si le estamos poniendo atención a una mesa, nos vamos a dar cuenta que esta superficie de arriba, esa no se le puede quitar a la mesa. Y si se le quita, ya no es mesa. Y si le quita, ya no se pueden poner los cuadernos, ya no se pueden poner la laptop encima y ya no se pueden poner los platos con alimentos. Yo te lo mando. Va, decía que ya no se le pueden poner los platos por ahí, por favor, alguien que tiene el micrófono. Pues Ángelo Josué. Ángelo José tiene pues. Esa. Pues les decía que hay partes que no se le pueden quitar al objeto, porque dejan de ser lo que son. Esas son sus partes esenciales. Les ponía el ejemplo también así sencillo de un escritorio. Ahora, para poder llegar a la abstracción, primero hay que desarmar todo el escritorio. Primero, hay que separar sus partes. Ven, por ejemplo, que está compuesto por un asiento. Ese asiento está sobre una estructura. En las patas de un escritorio normalmente también hay una bandeja que, además de servir para poner los útiles ahí, también sirve para darle consistencia al armazón de abajo, a la estructura donde están las patas. Normalmente un escritorio también tiene un respaldo. Y enfrente del respaldo tiene una paleta. Una paleta donde se escribe, donde se ponen los cuadernos o los libros. Entonces, esa paleta, me dicen ustedes,
la paleta donde se pone el escritorio y ahí se pone uno a escribir. Esa, si se le quita esa paleta, deja de ser un escritorio. Entonces, esa es una de sus partes esenciales para que sea un escritorio. Yo creo que es la esencial en un escritorio, esa paleta donde se escribe. Cuando nosotros realizamos esa tarea de ver cuáles son las partes más importantes, las menos importantes dentro de un objeto, objetos que se llaman escritorios, por ejemplo. Estas son partes más generales, son partes más simples, las partes esenciales. Repito, son las que le dan la naturaleza al objeto. Ahí estamos realizando la abstracción. Bueno, una vez que hemos nosotros ubicado las partes más importantes, las partes más generales del objeto, las partes esenciales del objeto, que es la abstracción, entonces realizamos otro proceso que se llama la síntesis. Les pregunto, compañeros, para ustedes, ¿quién de los 180 estudiantes de la AME me da una idea de qué es la síntesis? Podría ser una manera de llegar a lo concreto. Una conclusión determinada, ¿no? Sí, sí, puede ser, eso es una conclusión, puede ser, sí, se llega nuevamente a lo concreto, alguna otra. Un resumen. Todo, si se llega otra vez a reconstruir el todo. Fíjense que la síntesis es precisamente la reunión es juntar las diferentes partes del objeto. Como antes lo teníamos separado, y ya ubicamos cuáles eran las más importantes, las más generales, las esenciales. Y ahora juntamos las partes del todo. Juntamos nuevamente las partes y obtenemos el objeto. Cuando realizamos ya esta reunión, quitamos muchas que no son importantes dentro del objeto, porque bien se las podemos quitar y siguen siendo ese objeto. No, las más generales son las que le vamos a dejar, las más importantes, las esenciales dentro de ese objeto. Entonces, ahí estamos realizando una síntesis y reconstruimos el objeto total. Reconstruimos la mesa, reconstruimos el escritorio, reconstruimos los elementos y juntamos los elementos del método científico. Entonces, pues a este proceso, y cuando llegamos ya después del análisis y la abstracción, llegamos a la síntesis, entonces podemos decir que hemos realizado la concreción racional o lógica. ¿Por qué concreción? Porque nuevamente reconstruimos todo el objeto total, el objeto completo.
repito, esta última concreción puede no tener muchas partes que no son esenciales dentro del objeto, o dentro de todos los objetos que se llaman, por ejemplo, escritorios. Pero sí, pero ya reconstruimos el objeto completo. Ya no es una parte, es el objeto completo. Por eso es concreción. Y es racional porque ahora esa reconstrucción del todo lo hicimos de una manera mental, de una manera intelectual, a través del pensamiento, a través del cerebro. Por eso se le llama concreción racional. Dice, por medio de la operación de la síntesis se practica una nueva determinación. Y se reúnen en una unidad las determinaciones elementales. Y se obtiene así un nuevo conocimiento. El nuevo conocimiento porque ya son las partes fundamentales del objeto. Se le llama la concreción racional o lógica. Entonces, a todo este proceso que culmina con la síntesis, se le llama la concreción racional o lógica. Pero sobre todo esta última, es la síntesis. Porque la concreción significa formar nuevamente el objeto completo, el todo. El objeto, pero completo, ¿no? Completo no quiere decir que tenga todas las partes iniciales, sino que reconstruimos un objeto que puede llamarse escritorio con sus partes elementales, con sus partes esenciales, con sus partes fundamentales, con sus partes más importantes, con sus partes más generales. Ahí entonces realizamos la concreción lógica. Bueno, ahora seguimos con esto. Aquí, en esta, fíjense ustedes que posiblemente vamos a coincidir con algunos aspectos que van a ustedes a tocar también en filosofía, pero que son muy necesarias en este momento para nuestro curso. Fíjense que hay otros procesos mentales muy importantes que se utilizan grandemente en la metodología, en el método, que son la inducción y la deducción. En la inducción y la deducción, fíjense ustedes que se llega a nuevos conocimientos, pero normalmente utilizando los conocimientos que ya se tienen. No necesariamente para llegar a ese conocimiento tiene que recurrirse a la realidad, aunque a veces sí. Pero no necesariamente, a veces que con los conocimientos que ya se tienen se llegan a otros conocimientos. Hay otros razonamientos que se llaman, uno se llama inducción y la otra se llama deducción. Son procesos de razonamiento, son procesos lógicos. Ahora, para hablar de la inducción y de la deducción tenemos que explicar los siguientes términos. Primero, el concepto. Fíjense que cuando nosotros ya realizamos el análisis, la abstracción y luego la síntesis, o sea, cuando separamos las partes de un fenómeno, de una definición, ubicamos sus partes esenciales y luego reunimos nuevamente
esas partes esenciales. Pero realmente las que se van a tomar en cuenta son esas, las fundamentales, las más importantes, las esenciales, a través de la síntesis. Entonces, fíjense que nos formamos un concepto del fenómeno, del objeto, del proceso. Formamos un concepto. Es decir, es una idea general del objeto. Pero es idea. Ya nos formamos una idea general del objeto. Fíjense bien. La síntesis mental de las características esenciales de una clase de objetos. Entonces, una síntesis mental, fíjense usted, de las características esenciales. Ya no de todas, del montón, no, las características esenciales de una clase de objetos. Por ejemplo, de todos los objetos que se llaman escritorio. Por ejemplo. Ya tenemos en nuestra mente esa síntesis de las características esenciales. Ya nos formamos una idea general del objeto. Y esa idea general se le llama concepto. Y sucede que el concepto es con la célula del conocimiento. Es como su unidad fundamental. Unidad fundamental es el concepto. La célula de nuestro conocimiento es el concepto. Aquí le llamamos también la unidad cognoscitiva, el concepto. De manera que nosotros comenzamos a formar nuestro conocimiento propiamente con los conceptos. Ahora, vean lo siguiente. Ya tenemos el concepto de lo que es un escritorio, de lo que es el método científico, por ejemplo. Lo tenemos aquí en la mente, porque es una idea. Tenemos en la mente. Ya sabemos, repito, que es una mesa, por ejemplo. Bueno. Ahora, la definición. La definición dice que es la expresión de las características esenciales de un concepto o de un objeto. La expresión de las características esenciales. Yo tengo aquí en mi mente las características esenciales de un objeto. Tengo un concepto. Pero cuando defino un objeto, entonces estoy expresando las características esenciales. Pues yo les pregunto, defíname qué es método científico. Entonces ustedes verbalmente me dicen, el método científico es un proceso sensorial, es todo sistemático eso, sistemático, sensorial y razonado que se sigue para la obtención del conocimiento. Ahí lo estoy definiendo, estoy expresando a viva voz. O si yo les digo, escriban la definición de método científico en un examen. Entonces lo tienen que escribir. Ahí lo están definiendo. Están expresando las características, expresando de forma escrita las características esenciales del concepto método científico. Está expresando. Entonces, ahí existe la definición. Esta es una definición. Pero así también dice las características que lo diferencian de otros conceptos. Cuando estamos enunciando las características esenciales de un objeto,
también lo diferenciamos de otro. Por ejemplo, nosotros tenemos bien claro, por ejemplo, qué es lo que diferencia a una silla de un escritorio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué elemento diferenciaría una silla de un escritorio? ¿La paleta, licenciado? Exactamente, bueno. Así es la paleta. Ahí también estamos diferenciando uno de otro. Y esa es una de las características esenciales del objeto llamado escritorio. Bueno, ya entonces diferenciamos entre el concepto, que está en el nivel mental. Dice síntesis mental. Dice, ahora cuando yo les digo el método científico, inmediatamente ustedes se ponen a pensar, bueno, es un camino, es un proceso, pero que tiene que ser sistemático, tiene que haber el proceso de razonamiento, pero el proceso sensorial, y luego hay que confrontarlo con la realidad. Y razonado, por lo menos hasta razonado, hasta ahí por lo esencial, que se sigue para la obtención del conocimiento. Bueno, ya usted ya tiene la idea general de lo que es el método científico. Si ustedes lo escriben, ya lo están definiendo, ya es una definición. Ahora, otro procedimiento mental, otra forma de pensamiento que se llama juicio. Acuérdense que el concepto de la unidad cognitiva es la unidad elemental del conocimiento. Es como la célula del conocimiento, les decía. Ahora el juicio. Miren, el juicio es más complejo. Dice que es la forma de pensamiento en la cual se establece una relación entre dos o más conceptos. Cuando relacionamos dos o más conceptos, entonces emitimos un juicio. Este concepto juicio, este término juicio, no tiene nada que ver con asuntos legales, jurídicos. Aquí nos estamos refiriendo a una forma de pensamiento. ¿Cuál es esa forma de pensamiento? Pues es relacionar dos o más conceptos. Fíjense ustedes, bueno, miren lo que dice aquí también y lo que dicen en su documento, vamos a ver que eso nos va a ayudar todavía a aclarar más esto que les estoy explicando. Aunque yo lo que les explico es lo que está ahí. Dice que el juicio es un pensamiento en el que se afirma o niega algo. También yo podría decir que el juicio es una oración. En una oración se afirma o se niega algo de algo. Lo que se afirma o niega es el predicado. Y ese de algo, de quien se afirma o niega, o de lo que se afirma o niega, ese es el sujeto. Ese es un juicio, es una oración formada por juicio y por sujeto y predicado. Y en el predicado se niega o se afirma algo. Eso es un juicio, ¿viste? O sea, una oración es un juicio también. Ahí estamos relacionando dos o más conceptos. Ahora,
siempre respecto de los juicios. Vamos a hacer una clasificación acá de los juicios, de acuerdo a varios criterios. En primer lugar, lo que acabamos de decir, un pensamiento que se afirma o niega algo. Cuando se afirma algo, pues es un juicio afirmativo, y cuando se niega algo, es un juicio negativo. Por ejemplo, si yo digo, esta tarde está lloviendo, ¿qué creen ustedes que es este juicio según su calidad? ¿Afirmativo o negativo? Esta tarde está lloviendo. ¿Afirmativo? ¿Negativo? Ninguno de los dos. Negativo, licenciado. Es negativo. ¿Está lloviendo por ahí donde está usted, Andrea? No, no está lloviendo. No está lloviendo. Bueno. Entonces, Andrea, siempre Andrea, mire. Y si yo digo, esta tarde no está lloviendo, ¿es afirmativo o es negativo? Afirmativo. Afirmativo. ¿Qué dicen los demás compañeros? Afirmativo, licenciado. Afirmativo. Miren, pues, primero dije, esta tarde está lloviendo. Y luego dije, esta tarde no está lloviendo. ¿En dónde? Es negativo. Negativo. Fíjense que cuando digo no está lloviendo, es un juicio negativo. Estoy negando algo. Estoy negando algo. No está lloviendo. Fíjense ustedes. Tal vez si vemos esta otra clasificación, podríamos, fíjense bien. Primero dije, esta tarde está lloviendo. Esta tarde está lloviendo. ¿Estoy afirmando algo o estoy negando algo? Afirmando. 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 Está afirmando algo, licenciado. Afirmando, Rick. Exactamente, entonces es un juicio afirmativo. Y si digo esta tarde no está lloviendo, entonces es un juicio Negativo. 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 Yo digo, y ya me puse la COVID, la vacuna anti-COVID. Ya me puse ¿Es afirmativo o es negativo? Afirmativo. Afirmación, licenciado. Y si digo no me he puesto la vacuna, es un juicio Negativo. Ahora vean esto. Miren, pues, siempre respecto a la lluvia. Por ejemplo, la lluvia. Cuando yo dije, esta tarde está lloviendo. Según su calidad, es un juicio, como dijeron ustedes, afirmativo. Pero según su veracidad, ¿es verdadero o es falso? Esta tarde está lloviendo. ¿Es verdadero o es falso? Falso. 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 Es falso. Fíjense que es afirmativo, pero es falso. ¿Me entiende? Y si yo digo, esta tarde no está lloviendo, según su calidad, es un juicio Negativo. negativo. Estoy diciendo, no está lloviendo. Pero, Falso afirmativo. pero según su veracidad, ¿será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es un juicio Falso verdadero. Y los juicios pueden ser falsos o pueden ser verdaderos, afirmativos o negativos. Pero sí,
hay que diferenciar cuando son afirmativos y cuando... Sí, cuando yo digo que algo que sí es afirmar y cuando digo que no es negar, ¿no? Esa es la diferencia entre la calidad de los juicios, sean afirmativos o negativos. Bueno, también hay una clasificación de los juicios según su extensión. Normalmente uno se refiere a un conjunto de elementos, un conjunto, o una clase de objetos. Es un conjunto de elementos. Por ejemplo, yo me refiero a la sección N. La sección N, fíjense bien. La sección N. Este va a ser el conjunto al que me estoy refiriendo. Fíjense bien. Les voy a hacer una pregunta antes de que se lo explique. Si yo digo todos los estudiantes de la sección N están poniendo atención a la clase. Entonces, ¿qué es este juicio? ¿Universal, particular o singular? Universal. Universal. Sí, como el elemento, como yo me estoy refiriendo solamente a la sección A, al conjunto de estudiantes que conforman la sección A, y de ese conjunto yo estoy diciendo todos los estudiantes de la sección A, como estoy refiriendo a todos los elementos de ese conjunto, es un juicio universal. ¿Ven ustedes? Universal. Ahora, si yo me refiero a una parte de ese conjunto, a una parte, por ejemplo, digo, algunos estudiantes de la sección A están poniendo atención. ¿Qué creen ustedes que es universal, particular o singular? Particular. Fíjense que cuando hablamos de particular, quiere decir que estamos tomando una parte, por eso se llama particular. Estamos tomando una porción y aquí estamos diciendo algunos. Pero si digo todos los estudiantes de la sección A están poniendo atención, entonces ahí no estoy tomando una parte. Estoy tomando a todos los elementos de este conjunto. ¿Entienden? Entonces, en este caso es universal o general. Universal no se refiere a todo el universo, todos los estudiantes del mundo, no. Se refiere a los elementos de un conjunto al cual uno se está refiriendo en ese momento. Y yo en este momento me estoy refiriendo a los estudiantes de la sección A. Y como estoy mencionando a todos, entonces es un juicio universal o también se le llama general. ¿Entendieron? Tal vez no. Sí, licenciado. Muy bien, entonces esa es la diferencia. ¿Podría repetirlo? Mire pues, un juicio universal se refiere a todos los elementos de un conjunto determinado. A todos los elementos. Entonces yo el ejemplo que estamos utilizando. Todos en general a todos los estudiantes. Por eso se llama universal o general. Eso, pero me estoy refiriendo a un conjunto. Y así es como se trabaja aquí también en estadística. Fíjense que, bueno, en estadística existe la diferencia entre población y muestra. La población se refiere a todos los elementos de
de una determinada comunidad, de una determinada institución, de un determinado bosque, de un determinado lago, pero me estoy refiriendo a una población, a una unidad específica que voy a estudiar. O sea una comunidad, puede ser incluso una sección de una clase, un semestre de una clase. La información que yo quiero, por ejemplo, es, del segundo semestre. Entonces mi población es el segundo semestre. Y voy a pedir información a todos los segundos semestres. Ahora, como yo no le puedo pedir información a todos los elementos del segundo semestre, porque son muchos y tenemos muy poco tiempo, entonces yo selecciono una parte que se le llama muestra. Aquí, igual sucede con esto. No se refiere, como les decía hace un breve momento, cuando hablamos de universal, no quiere decir que a todos los estudiantes del mundo, no. Se refiere a los estudiantes de un conjunto determinado. En este caso, sección A. Este es el punto que me interesa. Y como me refiero a todos los elementos de este conjunto, es un juicio universal o general. Si digo algunos, ya digo particular. Ya es particular. O si menciono hombres, pero los menciono porque son los que me aparecen aquí en el lado derecho. Por ejemplo, eso, Rosa Alcina, Valner Lauro, Andrea Espada, Eugenia Mariel, Alan Steven, Rosa Alcire, Áñez Mariel, Rocío Marisol, Gabriela, Angie, Glenda y Zeus están poniendo atención. ¿Qué será este juicio? ¿Universal o particular? Particular. Particular. Solo estoy tomando una parte, ¿dices? Ahora, si yo digo lo siguiente, Débora está poniendo atención. ¿Qué clase de juicio será? ¿Universal? Singular. Es singular, esto se refiere solo a un elemento. Esa es la diferencia, solo un elemento. Particular a algunos y universal o general a todos. Esa es la diferencia de los juicios. Ahora, fíjese que muy frecuentemente para explicar esto de los juicios, a veces solamente se habla de juicios generales y juicios particulares. Porque muchas veces lo singular se mete dentro de lo particular, porque uno es una parte del todo también, ¿verdad? Pero hay veces que sí hay necesidad de diferenciar. Entonces nosotros vamos a diferenciarlo así: universal, particular, singular. Estas son las clases de juicios, compañero. Cualquier pregunta pueden hacerla. Ahora seguimos con esto. Seguimos. Ahora otra forma de pensamiento que se llama razonamiento. Esta es otra forma más compleja de o la falsedad de otro juicio distinto. O sea, es una relación entre juicios. Acuérdense que primero y a relacionar juicios obtenemos un juicio distinto, obtenemos un juicio nuevo
partiendo de otros juicios. Miren lo que dice aquí. Es una operación lógica mediante la cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. Bueno. Inferencia. Fíjense que la inferencia es también un razonamiento. Y un razonamiento se convierte en inferencia cuando el procedimiento se realiza de una manera rigurosamente lógica. E incluso aquí en una inferencia, los juicios se separan. Hay juicios que se le llaman premisas y otro juicio que se llama conclusión. ¿Qué juicios son premisas? Pues son las que nos sirven como condiciones. Son los juicios que nos sirven como punto de partida. Y la conclusión es el juicio derivado. La conclusión es el resultado que se obtiene. La conclusión es el juicio inferido. Bueno. Fíjense que hay dos clases de inferencias. Hay una inferencia deductiva y una inferencia inductiva. Vamos a ver. Hablemos primero para no confundir. Hablemos primero de la inferencia deductiva. Vemos primero de la deducción. En la deducción, dice que la conclusión es menos general que las premisas. Es menos general. Quizás más claro esto. En la deducción se va de lo general a lo particular o singular. Se parte de lo general. Se plantea un juicio general. Por ejemplo, aquí vamos a poner esto porque no me resulta muy verídico, pero vamos a universitarios pueden, vamos a ver. ¿Cómo lo sacan? Es puro ejemplo. Dice, los profesionales universitarios pueden hablar inglés. Este es un juicio general. Se refiere a los profesionales. Y prácticamente está incluyendo a todos. No dice todos, pero dice los profesionales está incluyendo todos. Un juicio general. Ahora, esta es una premisa. El siguiente juicio también es una premisa. Edgar es un profesional universitario. Y de estos dos juicios planteados acá, se deriva otro juicio. ¿Qué clase de juicio es este? Es este último. Mire, Edgar puede hablar inglés. Es general, es particular, es singular. Singular. Exactamente. Miren aquí, se va de lo general a lo singular.
Y por lo tanto, esta es una inferencia deductiva. También cuando en un trabajo de investigación se plantea una hipótesis general, puede ser que lo que se plantea en la hipótesis sea conocido o sea desconocido, pero que se comprueba a través de los hechos particulares. Porque esto podría ser una hipótesis. ¿Fíjense ustedes? Pero tendríamos que comprobarlo, dice, con los hechos particulares. O sea, esto es lo general. Ahora vamos a ir a investigar con los hechos particulares. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a preguntarle a los profesionales universitarios si saben hablar inglés. ¿Y ustedes? Hacemos un cuestionario, por ejemplo. Le preguntamos varias preguntas. En primer lugar, si estamos en la calle y no sabemos si es universitario o no, pues tenemos que poner una pregunta. ¿Es usted un graduado universitario? Y le ponemos una opción ahí, sí o no. Normalmente ahí se le ponen las opciones en los cuestionarios. Ahora, si usted contestó que sí, responda a las siguientes preguntas. Pues cuando le pone así, se le llaman preguntas de filtro, porque no todos van a contestar las siguientes, sino solamente los que son profesores universitarios. Se le llaman preguntas de filtro en el cuestionario. Y entonces le ponemos otra pregunta. Si usted respondió que sí, conteste las siguientes preguntas. ¿Sabe usted hablar inglés? ¿Sí o no? O ponga un poco también. No sé, dependiendo si... podría ser las traducciones. Si pone un poco, lo vamos a poner como que sí sabe. Sí, no, bastante, un poco, nada. Bastante, un poco, nada podría ser una buena opción. Entonces se llaman preguntas cerradas, porque ya no puede contestar nada más. Y se le ponen las opciones de una vez que va a contestar. Bastante, poco, nada. Hay un cuadrito ahí donde va a marcar. Vamos a agarrar a cada uno. Ahora, hay otras preguntas de filtro, hay otras preguntas para también comprobar si las personas están diciendo la verdad o no. Si usted sabe hablar inglés, tradúzcame lo siguiente, ¿no? Como le dijo que sí, y le pone usted una frase en inglés, y a ver, lo traduce. Si lo traduce es porque sabe. Si no lo traduce es porque le mintió cuando le digo que si sabía hablar en inglés. Esas son preguntas que se plantean en el cuestionario. Por ejemplo, o sea, se va de un planteamiento general, esto es lo que dice en la hipótesis. En la hipótesis, al comprobar, al ver todos los resultados de nuestros cuestionarios, nos puede salir que todos saben hablar inglés, todos los que son graduados pueden hablar inglés, por al menos de manera, pues, diríamos, aceptable. O preguntas, esta última que les dije se le llama de control. Ya no es de filtro, no es de control. ¿Sabe usted hablar inglés? Sí. Si usted respondió que sí, tradúzcame lo siguiente. Y con esa, incluso con esa, ustedes podrían determinar si sabe lo suficiente, no sabe nada, o sabe muy poco. Entonces, ustedes al final podrían comprobar, pero a través de preguntar a cada caso particular, que los profesores universitarios saben hablar un poco de inglés. Esa puede ser nuestra conclusión general. Pero aquí se va de lo general a lo particular. Cuando se va de lo general a lo particular, la inferencia es deductiva, como por ejemplo esta.
Los profesionales universitarios pueden hablar inglés. Es una premisa general. Edgar es un profesional universitario. Esta ya es un juicio singular, pero es una premisa. Aquí nos está dando más información. Primero, que es profesor universitario, que puede hablar inglés. Y aquí nos están afirmando que todos pueden hablar inglés. Y Edgar es un profesional universitario. Entonces podemos concluir que Edgar puede hablar inglés. Esta última es nuestra conclusión. Como va de lo general a lo particular, es una inferencia deductiva. Bueno, ahora la inducción. La inducción es otra inferencia también, es un razonamiento. Dice, es una manera de razonar que conduce al descubrimiento de propiedades generales. O sea, la conclusión es general. Y se parte de la determinación de casos particulares y de su combinación. O sea, en la inducción, fíjense bien, se va de lo particular a lo general. De lo particular a lo general, sí, o singular, voy a decir aquí. A lo general. Por ejemplo, Luis, Mario y Pedro son bachilleres. Bueno, vamos a poner, aquí sí la vamos a cambiar esto porque eso de mecanografiar ahora ya no. Pueden escribir textos en Word. Pues vean, jóvenes. Esto es más realista un poco la afirmación esta. Miren, pues. Fíjense, pues. Luis, Pedro y Mario son bachilleres. Según su extensión, ¿qué clase de juicio es este, compañeros? Luis, Pedro y Mario son bachilleres. Particular. ¿Qué clase? Particular. Es un juicio particular. Muy bien. Ahora vean el otro. Luis, Mario y Pedro pueden escribir textos en Word. ¿Qué clase de juicio es este, según su extensión? Particular. Luis, Pedro y Mario son bachilleres. Luis, Pedro y Mario pueden escribir textos en Word. Y mejor si hay más casos, porque se hace más verídica todavía nuestra conclusión. Entonces, podemos concluir que los bachilleres pueden escribir textos en Word. Aquí se fue de un juicio de juicios particulares a un juicio general. Y la inferencia se llama inducción. Cuando se va de lo particular a lo general, entonces hemos realizado una inferencia inductiva. ¿Estamos? Bien. Vamos con nuestra tercera fase, la confrontación con la realidad. Fíjense, jóvenes, que un conocimiento debe de ser pertinente, es decir, debe de ser útil.
Un conocimiento debe ser relevante, que nos sirva para la vida. Tenemos que confrontar lo que conocemos con la realidad. Entonces, dice que la conocimiento es válido cuando se logra a través de la contrastación de la teoría con la realidad. Pero otra cosa muy importante, en la aplicación de lo aprendido en la práctica social y en la interpretación de esa práctica también. El conocimiento solo por conocer, pues no es importante, sino es un conocimiento para que lo podamos aplicar, que nos sirva en la práctica, que nos sirva en nuestra realidad, nos sirva en nuestra comunidad, que nos sirva en nuestra sociedad. Por ejemplo, en el trabajo nos puede servir para una mayor eficiencia en el trabajo, para que podamos aportar soluciones a los problemas de nuestra institución. Dice que el tercer momento aplica la confrontación del pensamiento abstracto con la realidad a través de la práctica social. Experimentos, observaciones, vida sociopolítica. Fíjense que hay un autor que dice que no es suficiente con conocer el mundo, dice. Hay que transformarlo. Por ejemplo, aquí completa el párrafo de la siguiente manera: para ajustar, enriquecer y, si es preciso, también cambiar el conocimiento de acuerdo a la realidad. O sea, cuando contrastamos nuestra teoría con la realidad, indudablemente que tenemos que actualizarlo y a veces hasta cambiar el conocimiento que no coincide con la realidad. Puede suceder eso. Pero realmente el conocimiento, como decía este autor, que no es suficiente con conocer el mundo, sino hay que transformarlo. Es porque, y sobre todo en el nivel nuestro, en el nivel universitario, pues como que tenemos más compromisos precisamente con esta transformación. Nuestro país, que se clasifica como un país en desarrollo o subdesarrollado, o del tercer mundo, como nos llaman seguidamente, pues tenemos muchos problemas. Por ejemplo, falta de oportunidades de trabajo, que se traduce en que mucha gente quiere emigrar. Hay un alto nivel de criminalidad, de violencia en el país. Son cosas que tenemos que contribuir a transformar. Y además de que hay criminalidad, la ley no se aplica. El sistema jurídico no funciona adecuadamente. Son cosas que deben de cambiar. No cuidamos nuestro entorno. Contaminamos nuestros recursos naturales con nuestra práctica diaria, por ejemplo. Y esto último que les digo, eso podemos nosotros comenzar a cambiarlo, y que es algo urgente. Entonces, nuestro conocimiento debe servirnos para comenzar a cambiar la realidad. Nosotros tenemos algunos indicadores sociales deficitarios grandemente. Por ejemplo, tenemos un nivel de la desnutrición infantil en Guatemala alcanza el 48%. O sea, casi la mitad de nuestros niños
están desnutridos o tienen un nivel de desnutrición. Estas son realidades que tienen que cambiar en el país ahora. Dice que por eso necesita esa praxis social, dice, se realiza entonces una praxis social y se entiende como la acción humana que transforma el mundo social. Debemos de tener en cuenta esto, que estamos aprendiendo, estamos conociendo, que también tenemos una deuda con la sociedad, tenemos que contribuir a cambiar muchas cosas de nuestro país. Viejones, yo me quedo aquí con esto. Si tienen alguna pregunta, por favor, hacerla. Si no, les voy a crear su Classroom porque es eso del módulo, creo que está difícil. Entonces vamos a crearla y les voy a pasar el enlace por el chat, y en lugar de poner las presentaciones ahí, mejor lo vamos a poner ya en clase. Cualquier inquietud, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, por favor, sin ninguna pena pueden plantearla, compañeros. Licenciado, yo tenía pues una, no sé, consulta. A ver, Ian Alejandro Rodríguez. Lo de la triada dialéctica se podría como que incorporar con eso, ¿no? Con lo de el juicio. Por supuesto. Sí, porque como, bueno, yo tenía entendido que la triada dialéctica no era más que la tesis, la antitesis y la síntesis, que era anteponer las ideas, ¿o no? Mire, la dialéctica consiste en... Hay varias cosas, porque se le puede llamar dialéctica, pero una de ellas es que estos procesos, por ejemplo, que conforman una unidad, por ejemplo, la fase racional. La fase racional está compuesta por procesos opuestos, y eso es dialéctico. Por ejemplo, un proceso es separar las partes de un todo. Estamos separados. Pero siempre en este mismo proceso racional se realiza lo contrario, que es juntar las partes del todo. Pues esa unidad de procesos contrarios es lo que se le llama también la dialéctica. De manera que aplicamos la dialéctica en estas fases que estamos estudiando. Muy bien, muy buena su pregunta, Lian Alejandro. Muchísimas gracias, licenciado. Muy bien. Y compañeros, me despido de ustedes. Pasen muy buena tarde, se me cuida mucho. Ha sido un gusto comunicarme con ustedes. Les agradezco la atención que me pusieron, las respuestas que me dieron, y nos seguimos viendo. Primero Dios. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, compañeros.